Bueno, buenas tardes. Como les saludó Alejandra, mi nombre es Mauricio. Me toca. ¿Vos sos profe? ¿Vos sos acá en la escuela? Sí. Me toca como el profe, ¿tu nombre? Santiago, haber experimentado probablemente este proyecto desde los dos lugares, desde el lugar que están ustedes y el lugar que nos toca ahora. Lo que voy a tratar de transmitirles es información, pero que viene acompañada también de la posición que uno generalmente toma frente al proyecto, que es querer saber, pero no tener exactamente claro cuál es el límite de ese saber, porque cuando tenemos que trabajar con relaciones internacionales, que es mi área de estudio, nos toca saber o entender en realidad que derecho, economía, historia, geografía, ciencias políticas, son todas áreas que tenemos que reconocer y que investigar y que entender. Si no logramos esa integralidad, es muy difícil. Entonces esta charla trata de ponerlos ya ustedes en el rol de delegados, de delegadas, que es lo que van a tener que hacer. Trata de ponerlos en el rol de estudiantes y trata de poner a los profes también en el rol de saber por dónde pueden orientar la investigación para cada uno de los temas. Acá, tengo que decirlo, tengo estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales. Quiere decir que esto que van a ver también apunta un poco a que profundicen en la investigación más allá de lo que solemos manejar. Y lo que solemos manejar generalmente es medios de comunicación, redes sociales. Está claro, cada uno de ustedes va a acceder a la información que tenga a mano. Ahora, de lo que estoy seguro es que lo primero que van a hacer es abrir el celular, entrar a Google y ver qué sale. Y algunos, perdón por la profe de lengua que está acá presente, no se van a tomar la atribución de decir, che, lo que me están diciendo me está sirviendo, o vamos para adelante con esto y no hay un fin. Entonces, esta información que van a ver ahora intenta, y así a los profes también, ayudar orientando por dónde tendría que pasar la investigación y por dónde tendría que pasar el debate. Ahora, lo que es seguro, no queremos condicionar el debate con esto, todo lo contrario, es para entender qué podemos discutir y sobre todo qué sería importante discutir desde el rol de delegados y delegadas. Naciones Unidas, y por acá empieza la presentación, fue creada en 1945. Después de 1945, con la intención de organizar la vida de posguerra. De posguerra estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Esa organización que se crea tenía antecedentes, tuvo antecedentes. El más conocido probablemente la Sociedad de Naciones, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esa Sociedad de Naciones presentó una falla esencial. Exigía que todos los integrantes o miembros de la organización tuvieran que estar de acuerdo al momento de tomar una decisión. Desde el momento en que uno no estuviera de acuerdo, la organización perdía efecto. Eso sucedió, para quienes vieron la historia, cuando Rusia, o la Unión Soviética en ese caso, invade Finlandia y Alemania hace lo propio hacia el este sobre Polonia. Conclusión, la Sociedad de Naciones no funcionó. Cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, se entiende que todos los miembros tienen que tener igualdad de voz y de voto, pero no necesariamente van a poder tomar la totalidad de las decisiones dentro de la totalidad de los miembros. Bueno, ya, por acá vamos a ver. Ante esa situación, se crea lo que conocemos todos y es donde van a trabajar la mayoría de los países presentes, que es la Asamblea General. Pero se crea además el Consejo de Seguridad, entendiendo que los temas más importantes se van a debatir en un círculo más pequeño de países. Ese círculo pequeño, en la actualidad, está conformado de esta manera. Arriba van a ver lo que se denomina miembros permanentes. Países que de una u otra forma participaron de manera efectiva para que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, terminara. Por eso vemos que Rusia y Estados Unidos serían las dos referencias que podríamos tomar. Pero está también Francia y Reino Unido y posteriormente se agrega China. No nos vamos a meter a ver por qué China
China o qué China estuvo presente en cada momento de la historia de Naciones Unidas. Lo cierto es que ahora está en la República Popular China, que es la que está, no sé si la han elegido. Sí. Después tenemos una rotación que se produce con base en la idea de que los continentes tienen que representarse de manera más o menos equitativa. 3 representantes del continente africano, 2 de América Latina, 1 de Europa del Este, 2 de Asia y 2 para el resto de países, que el resto de países generalmente se entiende que es Canadá y Europa Occidental. Casi todos los países que ven acá van a estar representados, no decir todos, seguramente, van a estar representados en el Consejo de Seguridad. Seguramente, todos queremos pensar así. Como dice ahí, los no permanentes rotan por mitades, 5 cada año, cada 2 años. En el caso nuestro, por ejemplo, de América Latina, Brasil va a salir en este año, en este final de año, y se va a rotar, la Asamblea General va a elegir un nuevo representante de América Latina, y Ecuador ingresó este año y sale en 2024. El derecho a veto. Hay un alumno, ¿no? Sí. Joel, vos preguntaste hace un tiempo, cuando se estaba presentando el proyecto, si los países tienen o no derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad, al menos dentro de las representaciones de un modelo. Les decía, cuando se crea la ONU, tratamos de darle voz y voto a todos, pero entendemos que no todos vamos a poder tomar las decisiones de la misma manera. A ese listado anterior, que les mostraba de países, se les concede una relativa igualdad, excepto a los 5 que se denominan permanentes que no rotan dentro de sus bandos. Lo que dice el artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas es que los países van a tener que votar, siempre reconociendo la necesidad de una mayoría. Pero en algunas instancias, que son las que se conocen como de fondo, van a poder los miembros permanentes tener un voto especial. Ese voto se conoce como veto. Generalmente para las votaciones, hay que explicarlo para que se entienda desde el principio, uno tiene 3 posibilidades: votar a favor, votar en contra o abstenerse, que sería no incluirse dentro de ninguna de las 2 posiciones iniciales. Si un miembro permanente en una instancia de decisión vota de manera afirmativa, su voto cuenta como 1. Si un miembro permanente dentro de una instancia de votación decide inclinarse por la negativa, su voto también vale 1. Pero, aún siendo el único que vote en contra, anula toda la decisión que se ha tomado. Ya vamos a ver por qué eso es importante en la actualidad. Ahora, de acuerdo a cómo se trabaja en el modelo, que va a ser como se trabaja en Naciones Unidas, no puedo votar cualquier cosa. Mejor dicho, no puedo vetar cualquier cosa. No puedo vetar enmiendas. Eso es lo que aclara la primera parte del artículo. Lo que puedo vetar son resoluciones, o sea, anteproyectos. Pero si se fijan bien, el artículo aclara una cuestión al final. En las decisiones tomadas en virtud del capítulo 6 del párrafo 3 del artículo 52, las partes involucradas se abstendrán de votar. Tarea para el... Hay situaciones, hay instancias en las que los participantes tienen una decisión directa, pero no solo porque votan, sino porque son parte de la discusión. Ya vamos a ver en qué instancia se puede y en qué instancia no se puede. Pero lo cierto es que esa herramienta que aclara el artículo 27 les puede servir a muchos países para llevar la discusión y sobre todo la decisión sobre esa discusión hacia donde les interesa. En la práctica, el derecho a veto generalmente lo utilizaron las potencias, sobre todo la Unión Soviética en su momento y Estados Unidos, siempre que involucró a temas de su interés. Vale, sí. Tengo entendido que cuando uno de los miembros permanentes se abstiene al voto, también hace uso del derecho a veto. Bien, ese es un buen detalle. Generalmente no se toma la abstención como derecho a veto, por eso se aclara en el artículo. Si una potencia decide abstenerse en la votación, no cuenta como veto.
¿Sí? La única forma de vetar una decisión por parte de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China es votar de manera negativa. No hace falta que voten los 5 en contra. Con uno solo se cae la discusión. Miro esa pantalla y me pierdo de todo. Respecto a los temas, van a ver que son 4. En el sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no tiene una agenda cerrada. Quiere decir que si surge una situación que hay que discutir entre los países miembros, se discute de manera extraordinaria. Ahora, nosotros, por cuestiones de tiempo y de organización, hemos decidido recortar la agenda internacional, porque tendríamos que tratar, podríamos trabajar un montón de conflictos, pero decidimos recortar a estos 4. Todos pueden imaginarse a qué se refiere la situación Rusia-Ucrania, la situación en Afganistán, las sanciones al incumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales y, por último, el estado actual de El Salvador respecto a garantías de derechos humanos. Esa agenda se presenta de esta manera, pero no se debate de esta manera. Es decir, los 4 temas van a tener que decidir los miembros del Consejo de Seguridad como primera decisión en el momento de ingresar. Van a tener que decidir en qué orden los quieren debatir, de acuerdo al país que elijan representar cada uno, los intereses que tiene a nivel internacional. Algunos van a querer trabajar primero la situación en Ucrania, otros van a preferir la situación en Afganistán. Eso lo tienen que decidir por votación. Esa votación es una de procedimiento, por tanto no se puede vetar. Los países no se pueden oponer a debatir un tema, lo que se pueden oponer es la resolución que se decida a partir de ese tema. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. De los 4 temas penales, que hay uno que coincide bastante con el que va a tratar la Asamblea General. Ese no lo vamos a tocar hoy. Se lo vamos a dejar a la próxima charla. El sábado que viene a las 9 de la mañana. Para que puedan trabajarlo de manera integral. ¿Sí? A lo que va a tener que remitirse el Consejo de Seguridad es, manejando la temática, ver cómo se sanciona. Y si se sanciona, para que se cumplan las sanciones en caso de encontrar países que requieran una sanción por parte del Consejo de Seguridad. Lo que vamos a trabajar, lo que vamos a tratar de investigar son la situación Rusia-Ucrania, Afganistán y la situación de El Salvador. Justo el orden que yo elegí es inverso. Vamos a empezar por el estado actual del Salvador. A ver, esto no deja de ser una clase, así que la intervención está abierta. Dudas, consultas, sugerencias, comentarios, de parte de cualquiera que esté presente, se habilita. ¿Sí? No podemos asumir que saben todos los temas, por eso preparamos. ¿Saben dónde queda El Salvador? Por si no lo saben, acá está el mapa. País centroamericano, con una historia muy rica, limita con Guatemala, Honduras, Nicaragua, sale del Océano Pacífico. Este país, desde hace un tiempo, vive una situación particular. Desde hace ya varios años, en Centroamérica, cuestiones como la trata de personas, el narcotráfico, también el tráfico de armas, vienen siendo discutidos de manera poco efectiva. Lo cierto es que, con la cercanía que tiene Estados Unidos, con la influencia histórica que tiene Estados Unidos en la región, los países centroamericanos han empezado a ver cómo dentro de sus territorios surgen grupos que responden al crimen organizado. Para que se entienda, para el derecho internacional, el crimen organizado es toda agrupación de personas que tiene como fin o objetivo cometer alguna serie de delitos, sea uno o varios, infringir la ley de uno o varios países, y por tanto se combate de manera, o se ataca a estos grupos de manera combinada. No se puede entender como
por ejemplo, suele pasar, el jefe del narco es la persona que dirige todo y todo el resto son pobrecitos. No. Para el derecho internacional, toda la agrupación es tratada de la misma manera. Por supuesto, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad y condena. Pero en el camino, todos los que se encuentran por debajo son responsables. Una de las agrupaciones más conocidas de crimen organizado dentro de Centroamérica, pero que sobre todo penetró en la sociedad norteamericana, es lo que se conoce como los o las maras, dependiendo de cómo lo encuentren. Para 2019 aparece esta persona, que venía siendo candidata desde hace rato para Carlos Menor. Para quienes no lo conocen, él es Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Él llega al poder, no vamos a, preferiríamos entrar en cuestiones de esto de izquierda, derecha, orientaciones políticas, pero él llega al poder gracias a un partido que podríamos denominar de centro-izquierda. Pero empieza a tomar decisiones sobre el control del territorio, justamente lo que impone en 2019 el Plan de Control Territorial, por el cual entiende que se tiene que dictar en El Salvador un sistema democrático y republicano de gobierno, lo que se conoce como estado de excepción. ¿Saben qué significa? No. Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Ha escuchado la idea de estado de excepción? ¿Tu nombre, perdón? Guadalupe. La única acotación que haría la definición de Guadalupe es que se parte de la idea no de que se pueden violar los derechos humanos, sino de que hay una situación excepcional que permite vulnerar derechos. Y acá aparece una cuestión interesante. Cuando hablamos de derechos humanos, el ejercicio tendría que ser muy simple al momento de aplicarse. Yo, cometiendo un delito, no estoy atentando contra los derechos humanos, porque soy una persona civil y me corresponden las sanciones del Código Penal, en este caso, argentino. Se me sanciona como individuo, como sujeto persona, no como integrante del único actor que tiene la capacidad efectiva ante el sistema internacional de violar los derechos humanos. El Estado. ¿Sí? Solamente agentes del Estado se considera que violan derechos humanos. Un atentado de población civil contra población civil no cuenta como violación a los derechos humanos. Todavía está en discusión si atentados terroristas o de organizaciones que se autodefinirían o autopercibirían terroristas son considerables violaciones a los derechos humanos. Lo que es seguro es que si el Estado atenta contra la población, constituye violación a los derechos humanos. En este caso, en El Salvador, esos derechos permeables que mencionaba Guadalupe son, entre otros, la libertad de tránsito, el derecho a un juicio justo. ¿Qué hace Bukele como parte de las medidas de gobierno? Entender que todo ciudadano es potencialmente integrante de las maras o de los maras. Por tanto, decide que la policía puede detenerte y sin juicio previo sancionar. Por supuesto, esto ante el sistema internacional es visto de manera negativa. ¿Frena en su accionar esta persona? No. Dentro de las disposiciones legales que ustedes van a encontrar respecto a este tema, serían las resoluciones, los artículos, los comunicados que sacan los organismos internacionales o las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este tema. Se encuentra el comunicado de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de abril de 2023 y el informe del relator especial de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, también de 2023. He colocado en este caso los más recientes. ¿Qué dicen en ambos comunicados? Que la situación de El Salvador no se puede sostener en el tiempo.
¿Y por qué plantea que no se puede sostener el tiempo? Primero, porque Bukele decreta el estado de excepción y lo prorroga. Extiende su plazo en el tiempo. Así viene hace 3 años. Ya lleva 12 prórrogas hasta la actualidad. En ese sentido, estas organizaciones, ya les voy a hacer un pequeño comentario de la CIDH, vienen diciendo, no se puede seguir prorrogando este sistema, porque justamente constituye una situación excepcional. Ya se ha llegado a un límite, y se ha traspasado sin duda, en el cual ya hay gran cantidad de detenidos, en el cual hay niños detenidos, y ninguno con posibilidad de acceder a un sistema de justicia eficiente y, aunque suene interesante la palabra, justo. Imagínense un juicio para 1000 personas en el cual hay 3 fiscales que tienen 20 minutos para leer todas las causas. ¿Qué posibilidades hay de un juicio justo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pertenece a un órgano que se crea con posterioridad a Naciones Unidas, que es la Organización de Estados Americanos. Para quienes estamos involucrados en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la que vino a investigar los crímenes de la dictadura mientras sucedían. ¿Sí? En el caso de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es una oficina que se crea con posterioridad a la Asamblea General y que viene a plantear que los derechos humanos como tales no se pueden plantear solo en el ámbito de la Asamblea General, sino que requieren un organismo especializado que los estudie y analice caso por caso. ¿Sí? En ambos casos no son resoluciones de carácter perentorio para El Salvador. El Salvador puede decidir obviar lo que decidan estas resoluciones, que tienen más un carácter de sugerencia o consideración o simple contemplación de la situación, observación, pero que no correspondería una sanción todavía para El Salvador. Que todavía no corresponde una sanción para El Salvador es lo que nos lleva a nosotros a plantear el tema como una situación para el Consejo de Seguridad, donde sí puede haber una sanción directa a esta acción. ¿Sí? Ahora, la última parte, que va a ser así para todas las exposiciones, es lo que yo he denominado desde hace tiempo preguntas guía. Acá lo que vengo a plantearles es, tanto a profe como a ustedes, preguntas que tendrían que servir, insisto, no solo para ampliar el debate, sino para ampliar la mirada de lo que se busca en el futuro. Para todos los casos van a ser 2. La primera, ¿es compatible la idea del sistema democrático con la aplicación del estado de excepción? ¿Se acuerdan que vieron en la exposición anterior de las profes la idea de preguntas retóricas? Esto suena como una pregunta retórica, pero no es necesariamente una pregunta retórica. Es una pregunta que busca la reflexión individual, grupal, colectiva, para ver qué solución podemos encontrar al momento de llegar al debate y que no se empantane en preguntas que suelen ser las que a veces cuando uno es nuevo en el modelo y quiere saber por dónde llevarlo, es lo que suele suceder. ¿Qué ideas propone? ¿Cómo piensa solucionarlo? Bueno, ese punto de partida lo podemos saltar a partir de este análisis. Vamos de vuelta. ¿Es compatible la idea de sistema democrático como lo conocemos con la idea de estado de excepción? La segunda, que viene a exponer la situación de El Salvador. ¿Existen en este momento países con esta combinación de factores a nivel global? Y si existieran, ¿qué trato reciben del sistema internacional? ¿Se los cuestiona? ¿No se los cuestiona? Si son occidentales, se los trata de una manera, y si son de Medio Oriente, se los trata de otra. Pregunta. Ahora sí, ¿pregunta? ¿Se entiende cuál es la dinámica que estamos buscando? La idea no es tirarles el tema por la cabeza y decirles tienen que saber todo esto, sino ver qué consideraciones hay que tener en cuenta para trabajar un tema, siempre desde la mirada particular que cada país tiene. ¿Sí?
Porque acá cada uno y cada una se va a tener que posicionar de acuerdo a los intereses que tiene que representar, y no solamente de los intereses de la mayoría o general. ¿Sí? Recuerden que se nos aclaró la profe Alejandra al principio. Acá también se evalúa cómo uno se para a defender lo que en la realidad nuestro país defiende. Aun cuando la posibilidad de llegar a un acuerdo se ve interrumpida por defender esa posibilidad. Sí. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda duda que tengan, pregúntenla, porque a veces uno lo da como obvio y no es obvio. O sea, pregunten todo para ese cambio. Siempre, a ver, cuando uno pone las disposiciones legales, las colocamos porque a partir de trabajar en este proyecto como estudiante, fuimos aprendiendo que en la medida que yo me remita a lo ya escrito, no tengo que salir a inventar algo nuevo. Puedo utilizar lo existente. El discurso cobra mucha solidez cuando yo estoy citando información directamente de Naciones Unidas, es decir, nadie puede negar que la situación en El Salvador es una situación que raya con esta violación a los derechos humanos, frente a la postura que la misma organización está tomando. O sea, hay cosas que dejan de estar en discusión porque hay una documentación oficial que así la avala. Entonces, el trabajar a veces de esta manera es lo que ayuda cuando ustedes van a estar en pleno debate. No sé, porque acá también nos toca ser respetuosos de esta situación, no sé si acá estará presente la delegación que va a representar a El Salvador. Por supuesto, esta delegación va a tener que tomarse la atribución, pero además el esfuerzo de decir, bueno, me están tirando por la cabeza cuántas resoluciones hay de Naciones Unidas en cuanto a derechos humanos. ¿Qué tengo yo para decir a mi favor? ¿Sí? En ese sentido, todas las temáticas van a tener al menos dos posiciones. Alguien que las va a tratar de defender y alguien que las va a cuestionar. Por eso decía, hay que buscar bien, hay que investigar y ver qué dice mi país, el que yo elegí representar, respecto a cada tema. Porque en algunos casos voy a tener posiciones encontradas con los aliados de toda la vida. Y en otros, quizás no tengo que discutir nada con nadie. Quizás mi país no tiene una posición tomada frente al tema. Pero siempre voy a tener que reconocer como punto de partida en qué me estoy basando para decir la posición de mi país. Recuerden, tratamos de que esto sea una representación fiel a lo que sucede en Nueva York en este caso. Segundo tema, situación en Afganistán. Hay material de sobra. Para quienes no conocen el mapa de Asia Central, Afganistán limita en buena medida con Irán y Pakistán. Al norte, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán. Más al norte, Rusia. La historia de conflictos en Afganistán viene de larga data. Kissinger, asesor del gobierno norteamericano y por momentos secretario de Estado, lo que sería para nosotros algo parecido a un ministro de Relaciones Exteriores, entendía que Afganistán parte de un sistema que es difícil de resolver. Y es una organización estatal no convencional. En Afganistán no conviven lo que se podrían entender como naciones. Conviven los que dicen que definen como tribus, que todavía son un poco más atrasadas en términos de organización política y social. Y por tanto, las disputas internas de Afganistán de por sí son difíciles de resolver. Suelo citar el mismo ejemplo de referencia, porque me parece que el cine en eso es muy rico. ¿Alguien ha visto Rambo? ¿Saben de qué trata Rambo? Más o menos. ¿De qué trata? Es algo de... sí. La historia de Rambo en realidad es la historia de un soldado que vuelve de Vietnam con todos los complejos que vive una persona que viene de la guerra y que empieza a ser perseguido por el propio Estado, en un sentido simbólico y no tan simbólico, por las cosas que sabe y que hizo. Lo cierto es que Rambo vuelve, esa es la 1,
Rambo va a salvar a unos compañeros soldados, y llega a la 3. En la 3 Rambo va a Afganistán. En Afganistán, para los 80, la Unión Soviética había invadido el territorio y estaba llevándose a cabo una guerra, un conflicto armado, del cual era muy difícil salir para la Unión Soviética. Y Afganistán, que no tenía los recursos, por supuesto, de la Unión Soviética, piensen de entrada que es un país que no tiene acceso al mar, empieza a ser apoyado por Estados Unidos. En este caso, lo que cuenta Rambo 3 es que soldados como John Rambo van y colaboran. Al final de la película, Rambo se va en un jeep, todo con la ametralladora y todo junto a un par de soldados, y dice, en honor o en gratitud o en favor del valeroso pueblo afgano. Ese pueblo afgano que combatía a la Unión Soviética empezó a ser dirigido desde esa época por el Talibán, una de las tantas tribus que tienen presencia en Afganistán. Hasta ahí para Estados Unidos esto no era un problema. El problema llega cuando en el 2001 ese financiamiento de parte de Estados Unidos hacia el Talibán ha creado o ha potenciado una célula que posteriormente se va a entender como célula terrorista, o una organización terrorista en realidad, que es Al-Qaeda, dirigida principalmente por Osama Bin Laden, y que participa, al menos se presume de manera directa, en los atentados del 9/11 contra las Torres. Y ya el valeroso pueblo afgano deja de ser valeroso y empieza a ser terrorista. Estados Unidos interviene a partir de 2001. Las Naciones Unidas entienden que esa intervención corresponde a perseguir a esta organización terrorista Al-Qaeda y a combatir el Talibán, por supuesto, y queda controlado por Estados Unidos desde entonces. Hasta el año pasado. El año pasado se hizo conocida la noticia de que un sector del Talibán, después de la retirada de casi 20 años de Estados Unidos en el territorio, ha tomado de vuelta el poder. Y con eso llega al mundo, a los ojos del mundo, la posibilidad de que el régimen que impusieron los talibanes desde los 80 y los 90 vuelva a estar presente. En ese régimen, esa es la imagen más conocida que se hizo del momento, la de las personas que querían subir al Air Force de la Marina Norteamericana y que no podían y que incluso en algunos casos llegaron a caer del tren de aterrizaje hacia el suelo. Y decía, dentro de lo que se considera como violaciones a los derechos humanos en Afganistán está incluido, por ejemplo, la degradación total de la mujer, un retroceso en todo derecho que la mujer pueda tener como tal, acceso al estudio, a la vivienda, a la política. Exactamente. Se produce un retroceso, inclusive al punto de la exposición de la mujer. Vuelve a imponerse de manera obligatoria lo que se conoce como la burka. Dentro, sí. Bueno, sí, no, es que la inclusión, a ver, todo el tema de la llegada del Talibán al poder conlleva muchos análisis. Ya vamos a llegar a esa parte. Lo cierto es que sí, implica un retroceso total. Para los países o para los que tengan representación de países de Medio Oriente o islámicos sobre todo, van a identificar que hay muchas formas de cubrir el rostro de la mujer en Medio Oriente y sobre todo decían los países islámicos. La que cubre de manera total y la que se implementa casi solamente en Afganistán, es la burka, que es una especie de casi cofia que cubre todo el rostro, solamente deja visible y de manera parcial la parte del ojo. En ese sentido, el análisis que podemos hacer de Afganistán es básico. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas, desde 2002, crea lo que se conoce como Operación de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Afganistán, o UNAMA.
Esa resolución es la 1401. Cuando vayan a buscar, por ejemplo, resoluciones de Naciones Unidas, van a encontrarse con que AG es Asamblea General, CS, Consejo de Seguridad. De esa manera, en el sistema de información de Naciones Unidas está organizado la base de datos. En ese sentido, se van a tener que ir hasta el 2002 para ver qué incluye la creación de la UNAMA para nosotros y cómo a lo largo del tiempo, una vez al año también, se va prorrogando la existencia de la operación de mantenimiento de paz. Porque se entiende que todavía, aún con la influencia o sin la influencia norteamericana, en Afganistán, quiero decir, es necesaria la presencia de Naciones Unidas con asistencia humanitaria. Pero, si quieren saber en detalle qué está considerando en este momento Naciones Unidas, qué está pasando en Afganistán y que por tanto es necesario regular, tienen que llegar a la 2681 del 27 de abril de este año. En esa resolución se aclara, por ejemplo, que inclusive ahora las mujeres no pueden acceder al sistema del servicio humanitario de Naciones Unidas. Quiere decir que ni siquiera pueden acceder a conseguir alimentos, a cortarse el pelo. Ni siquiera pueden llegar a pedir pasaportes para irse del país, ni pueden pedir más. Esa situación de aislamiento hace que Naciones Unidas, en este caso, y nosotros en particular para el modelo, pongamos el tema en debate. ¿Qué podemos hacer para resolver la situación de Afganistán? Si tenemos que volver al mapa, este país cuenta con un PBI medido más o menos para el año pasado de 9.000 millones de dólares al año. Referencia, la deuda que tiene Argentina, que contrajo el gobierno de Macri en Argentina para 2018, era de 45.000 millones de dólares. Buena parte del PBI que maneja Afganistán viene de la amapola. ¿Saben qué es la amapola? Una planta que sirve para producir opiáceos y puntualmente la heroína. Quiere decir que el país, o uno de los países más pobres del mundo, depende económicamente de la producción de droga para intentar mantenerse. Ni siquiera flota. En ese sentido, la situación de Afganistán es por demás precaria. Por tanto, las posibilidades de solución requieren de mucha cooperación. Y acá viene la pregunta. Guadalupe, ¿verdad? La cuestión sería, un país que produce algún derivado o alguna materia prima que derive en algún tipo de droga, puede argumentar que solamente se utiliza para fines benéficos, sociales. No importa que esté, no importa que esté influido por otro o que sea una decisión propia hacerlo. Bien. Bueno, por eso, ahí viene la parte de las preguntas que le iba a decir. Pero una cuestión que plantea Guadalupe es interesante. No solo la que le decía recién, que bueno, puedo decir solamente que se usa para el bien y para mal. Piénsenlo de esta manera. Un régimen que se basa en la Sharia, una de las formas más estrictas de entender el Corán, y por tanto, ese nivel de rigidez se traslada a la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Va a habilitar tan libremente el consumo de algún opiáceo, de algún alucinógeno, de drogas en general? Probablemente no. Entonces, pierde asidero la posibilidad de entender que yo lo voy a utilizar solamente para
Finalmente. Vamos con las preguntas. Lo que entendemos por Estado de Nación, un poco lo que les decía al principio, es la organización política, social y económica que entendemos desde Occidente. ¿Es aplicable en un país como Afganistán? Te miro, Mateo, ¿estás seguro? Vamos, bueno, piénsenlo. Lo que intentó Estados Unidos durante 20 años es implementar o implantar en realidad un sistema bajo el régimen democrático que tratamos de entender y conseguir en Occidente. Visto lo visto, no funciona. ¿Qué sucede ahora? Lo que estamos viendo. El sistema internacional tratando de acceder con ayuda humanitaria a una población que lejos está de vivir en condiciones dignas y que por lo pronto se discute el poder de una manera que parecía ya extinta. Por otro lado, y más complejo de resolver si estamos mirándonos desde Naciones Unidas, ¿se puede resolver el conflicto con Afganistán como único actor tomando decisiones? ¿O necesitamos intervenir directamente las potencias extranjeras o los estados en general para solucionar el problema? Lo planteo porque va a haber países que van a decir, como Estados Unidos, probablemente hay que intervenir. El tema es, ya intervino. Y 20 años duró esa intervención. ¿Salió mejor o salió peor? Les va a tocar discutirlo a ustedes. Pero bueno, nuestro trabajo es un poco abrirles la cabeza, si se quiere, y sugerir por dónde puede pasar el análisis. Las preguntas, todo esto es un power que obviamente les va a mandar a Alejandra por algún medio, así que no se preocupen por que se pase la información. ¿Dudas hasta acá? ¿Rafa? ¿No? ¿Se entiende? Sí. Sí. Mati. Buen dato, no lo tengo. Ahora, sí te puedo decir que la organización del Estado afgano desde hace tiempo ya maneja su economía de la misma manera, por lo mismo que les decía al principio. Su salida al mar es precaria, no tiene zonas de cultivo amplias, vastas, lo que nosotros podríamos entender como una región pampeana en nuestro territorio ya no existe, y por tanto se restringe mucho. Ni hablar de que, no los voy a invitar a ver Rambo 3, pero sí hay muchas pelis y series que trabajan la cuestión de Afganistán y el Medio Oriente. Y ahí se viene a plantear muy específicamente sobre todo el tema de la geografía. Cómo se sobrevive en espacios donde la posibilidad de precipitaciones, por ejemplo, es muy restringida. ¿Qué cultivás? ¿Qué criás? ¿Qué animales domésticos criás? Entendiendo como domésticos todos los que entendemos como de consumo humano, principalmente ganado. En ese sentido, la economía de Afganistán sí es pequeña desde hace tiempo. No tendría el dato exacto del PBI. Además hay otro elemento más, que están siendo territorios muy ocupados. Entonces, por una forma o por otra, el tema es que hasta dónde ellos pueden manejar sus productos. Cuando venimos de la ocupación, antes soviética, con el americano, o sea, no sé si el dato puede ser el dato real. Claro, bueno, sí, claro, ese es otro factor. Porque al estar son territorios ocupados, cuando están los territorios ocupados por otra potencia, esas otras potencias se encargan precisamente de sus retornos que van a ir, ay no, mira, esto le corresponde al país. Al país. Claro, el factor de autonomía. Un aporte pensando un poco en que los países que están en la región también viven situaciones un poco también similares en cuanto a conflictos económicos o políticos o sociales que hacen que también no sean tan estables y que tal vez países de las regiones puedan ayudar a este. No pasa lo mismo en otros países que tal vez, no sé, cuando vemos ahora la situación en Ucrania, tal vez hay países de la región que pueden intentar ayudar de alguna manera o estar más cercanos a intervenir.
Claro, hay que pensar que, por ejemplo, bueno, acá no lo puse, pero es interesante. El punto de partida para entender la grave situación de Afganistán es que básicamente las personas no se pueden ir del país. Es decir, el concepto de refugiado en Afganistán aplica con una particularidad excepcional y necesaria en entender. Se queda en Afganistán. Si se va, se puede ir a Irán o a Pakistán, pero como dice el profe, no se está yendo a un lugar donde la situación va a ser necesariamente mejor. Probablemente esté viviendo situaciones de conflicto igualmente graves y encima en un carácter de extranjería que costaría defender. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver ahora, respecto a lo que decía Santiago, que los refugiados ucranianos, por ejemplo, se pueden ir a Europa, o hasta cierto punto se pueden ir a Europa. En Afganistán no tienen a dónde ir. Entonces, tal cual como dice, sí. Bueno, acá en el territorio antiguamente ocupado, o sea, sí, antes de toda la problemática, nunca se quiso como adueñar de los países en el territorio, digamos, el país que existió porque ya, digamos, el hombre y todo eso, pero si el país, si las personas tampoco quedan bien ahí. A ver, vamos a ver si interpreto bien la pregunta. Las personas que se identifican como afganas, que son una mayoría, no necesariamente como una mayoría nacional, y eso es lo que es necesario que investiguen. ¿Qué pasa cuando la mayoría del país no tiene necesariamente una concepción universal y única de que la bandera es tal, el himno es tal, la idea de nación es claramente representada? Ahora, no quita el afgano. ¿Sí? Y eso influye, sin duda también, en ver cómo las personas tampoco es que quieren desplazarse de manera permanente. Ahora, lo cierto es que si el Estado en el cual vos no querés participar no te deja salir, de entrada ya tenés menos opción. Si encima te vas a un lugar donde tampoco estás en una situación agradable, porque esto hay que decirlo cuando empiecen a investigar, los campamentos de refugiados a nivel internacional no son lugares que uno pueda decir que tiene una vida digna. De hecho, da para otro tema, inclusive los casos de violación a los derechos humanos en campamentos de refugiados y en lugares que hay operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas. Entonces, da para trabajar un montón también. Igual. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahora, hay una salvedad en cuanto a la idea de tribu que estamos trabajando en relación a África. En África, la constitución social de la mayoría de los pueblos y de las naciones, debido a que la influencia europea es previa a lo que sucedió en Afganistán, lleva a que, en mayor o menor medida, la idea de nación esté un poco más lograda. ¿Qué en Afganistán? En África, más lograda que en Afganistán. En Afganistán, todavía esa organización, tendríamos que trasladarnos muy atrás en el tiempo para encontrar organizaciones políticas de ese tipo. Diría que nos tendríamos que ir hasta antes de los griegos y de los romanos, para entender cómo es una organización tribal. ¿Sí? Pero bueno, ese trabajo, nada, no digo que lo hagan todos, pero es una sugerencia. Fíjense cómo se organiza un Estado que no tiene la concepción de Estado en la cabeza, porque no están interesados en construir un Estado probablemente. ¿Sí? Llegamos al último tema. Y como se suele decir, es todo un tema. De Rusia y Ucrania van a encontrar tema del cual no vamos a terminar de investigar porque no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos si trabajarlo como guerra desde la concepción tradicional de guerra, porque no inició así, no sabemos si trabajarlo como guerra ahora, por las características que viene presentando en la actualidad. Lo cierto es que tenemos que decir que Ucrania, para todos les voy a marcar el mapa,
se ubica en una región puente entre Europa y la Eurasia. Esa región tiene dentro suyo población que se identifica con lo que en algún momento fueron los eslavos. Si alguno se acuerda de historia, de allá, por los bárbaros que empezaron a invadir y a atacar el Imperio Romano, bien. Primero, y también, sí. Pasa que yo estoy en ciclo orientado, así que esa parte me queda atrás. Es justo el final de primero y comienzo Claro, de segundo, así que no tenés que verlo todo. Cuando vemos esto, vemos que esta tradición de idea de nación, por supuesto, también es previa a la idea de nación internacional. Los eslavos ocuparon toda la zona central y este de Europa, pero quedaron ubicados en la región que actualmente entendemos como Ucrania, Belarus y Rusia. ¿Sí? No llegaron a controlar mayoritariamente lo que entendemos como la región nórdica, la de Finlandia, por supuesto menos Suecia, Noruega y Dinamarca. Y tampoco terminaron de avanzar sobre Polonia y Alemania, por eso en Alemania también conviven. Claro, y además es una zona de mucho tránsito. ¿Sí? Eso también influye. Que sea plana, como decimos algo, pues, le da la característica geográfica que tenemos nosotros más o menos en la pampa húmeda. Amplias tierras cultivables, una humedad más o menos consistente, que permite el cultivo, por supuesto, de granos y la cría de ganado. Estas son las dos figuras que aparecen como representantes de los dos gobiernos que intervienen en el conflicto. Mucho podemos decir de Putin, un poco menos de Zelensky, dada la trayectoria política de cada uno. Lo cierto es que son las caras visibles, o las caras visibles de un conflicto que viene de mucha larga. En ese sentido, la posibilidad de entender este conflicto requiere de ser necesario que analicemos la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, cómo se disolvieron los imperios centrales. No vamos a poder hacer eso. Lo cierto es que este conflicto tiene un episodio inmediatamente previo a lo que estamos viviendo ahora, que es la anexión de Crimea en 2014-2015. Y con posterioridad, la declaración unilateral de las regiones del Donbass, Lugansk y Donetsk, sobre todo, como independientes pro-Rusia. Esa declaración influyó para que Ucrania empiece cada vez más a tensionar la cuerda en relación al otro sector en disputa que sería la Unión Europea y sobre todo la OTAN. En este sentido, Rusia viene a sentir, y un poco esto lo vieron en geopolítica, que su espacio empieza a ser cercado y por tanto acciona en febrero de 2022, avanzando militarmente sobre el territorio ucraniano, pero argumentando que ese territorio sobre el cual avanza no es ucraniano, porque ya se entendió que la declaración de esos territorios los hace independientes. Por supuesto, el sistema internacional tiene todo un debate acerca de si Lugansk y Donetsk son realmente independientes y por tanto, si la declaración de avance sobre Rusia, sobre esos territorios es legal o corresponde interpretarse como una intervención militar sobre Ucrania. Lo cierto es que de ahí deriva todo lo que ya conocemos. Rescato este mapa que encontré, porque justamente tiene que ver con lo que hablábamos recién en cuanto a lo judicial. Hasta enero de 2023, o sea, hasta este año, no se había cumplido un año de conflicto y ya había 17 millones de refugiados ucranianos. Es casi la población de todo Buenos Aires.
¿Hacia dónde se van? Polonia sobre todo, Belarus, algunos a Rusia, los que están más del lado oriental, Rumania, Hungría y Croacia. Tomando lo que decía Santiago, pocos de estos países viven situaciones económicas que podríamos decir agradables o adecuadas para la recepción de refugiados. Y en esto se van a escudar para decir, no podemos seguir recibiendo refugiados. Si hacen memoria, desde 2011 hay un conflicto en Siria que viene generando envío de refugiados a Europa. Hungría es uno de los países que cercó el ingreso de refugiados. Ahora se presenta un dilema. ¿Cómo hacemos cuando los refugiados ya no vienen de Medio Oriente? Cuando ya no los podemos tildar de potenciales terroristas. Ahora son europeos. Ahora, hablando mal y pronto, son rubios y refugiados. ¿Qué hacen? No tienen cara de refugiado estereotípico. ¿Los aceptamos o no los aceptamos? Y sobre todo, ¿podemos decir que no los aceptamos si queremos que ese país integre el bloque al cual están viniendo los refugiados? ¿Podemos decir que no? Tema aparte, pero no tan despegado, es el daño medioambiental que se está generando en esta zona. Bien destacado algo. Es una región con un potencial productivo muy importante. Abastece, sí, bueno. Bien. También hay muchas amenazas sobre la región de Zaporizhia de que se sigue negando también un factor otro como para la humanidad. Bueno, eso también es importante. Recuerden, para quienes no tienen esto presente, que en Ucrania se vivió el desastre nuclear de Chernobyl y hasta la actualidad se siguen viviendo las consecuencias. Zaporizhia es una de las centrales nucleares que viene a reemplazar la de Chernobyl. Ahora, cuando hablamos de ecocidio, que sería un término que van a encontrar bastante, y de la situación medioambiental, no nos referimos tanto a la afección que podemos tener sobre pueblos o ciudades, sino sobre espacios tipo reservas ecológicas, como bosques, que hay muchos, como lugares de producción agrícola, hay muchos. Y por tanto, ¿cómo afecta la destrucción de estos lugares a no solo Ucrania, Rusia o la Unión Europea, sino a todo el sistema? Digo, quienes trabajen en medio ambiente sin duda van a tener que trabajar qué está pasando en el Amazonas en relación a la deforestación. Ahora, así como los refugiados hasta entonces, o hasta ahora, tenían un rostro bastante identificable, el daño ecológico también. No entendíamos que la guerra pudiera generar un daño ecológico. Si los tanques destruyen un bosque en su recorrido, se está generando. ¿Sí? Entonces, también en la investigación esto va a aparecer. Y acá viene la parte compleja del tema. Así que requiere atención. ¿Están levantando la mano? Ah. Las disposiciones legales. Yo pensé por un momento que la gente entendía. Pero dije, si venía complicado, se lo voy a terminar complicado. Lo cierto es que no hay disposiciones legales en Naciones Unidas. El tema, cuando ha podido tratarse, no se ha tratado. Hay una parte involucrada, Rusia. Tiene poder de veto, ¿verdad? Por tanto, por ejemplo, estamos en octubre. Hace casi un año el tema se llegó a discutir, se llegó a plantear en Consejo de Seguridad, Rusia vetó la resolución que iba a salir. Ahora, no podemos pensar que Naciones Unidas está atada de pies y manos. Para 1950, Naciones Unidas entendió que si los países que están en los conflictos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, muy probablemente no van a poder tratarse muchos temas. Entonces crea lo que se conoce como Resolución de Asamblea General 377, que la van a encontrar como Unión Pro Paz.
o en realidad es la traducción del inglés, Unión para la Paz. Esta resolución dice que si el Consejo de Seguridad no puede llegar a un acuerdo, porque alguno de los miembros veta la resolución, se le puede encomendar en un lapso de 24 horas la comisión a la Asamblea General de crear, valga la redundancia, una comisión especial y extraordinaria para investigar el tema. Y la Asamblea General cobra la forma, nuevamente, extraordinaria del Consejo de Seguridad. Para lo que ustedes pueden hacer en un día y medio, sería inviable pensar que eso va a suceder. Por tanto, el Consejo va a tener que intentar llegar a un acuerdo. Ahora, vengo a plantear esta herramienta porque es necesario entender que el conflicto en sí no tiene disposiciones legales de Naciones Unidas. Si llegan a ver la última, que es de febrero del 2022, esa resolución 2623, si se fijan es de la fecha casi inmediatamente en la que se produjo la intervención militar, o sea, el avance ruso sobre Ucrania. Bien, ¿qué pasó? Se aplicó la 377. Se quiso tratar el tema del Consejo de Seguridad, es una resolución de las más cortas que he visto del Consejo de Seguridad, tiene 3 partes. Dice, se llama a la Asamblea General a aplicar la 377 de Unión Pro Paz para que se cree una comisión con 24 horas. Por tanto, Naciones Unidas ha mandado comisiones investigadoras, por supuesto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está investigando la situación, pero como no hay resolución del Consejo de Seguridad, no se puede crear una misión de mantenimiento de paz en la región, no se puede mandar ayuda humanitaria por Naciones Unidas. Está muy restringido el trabajo, producto de que una de las partes intervinientes tiene poder de veto para tomar las decisiones. Y acá vienen las preguntas. El conflicto lleva ya 1 año y medio, podemos decir. Se supone, si lo tuviéramos que analizar en términos de política internacional, que Rusia buscaba lo que en otro momento de la historia se denominó guerra relámpago. Una invasión rápida, con pocas bajas y una resolución rápida. Sobre todo, sacar de Kiev a Zelensky y tomar el poder y el control total del territorio y de la población. Lo cierto es que en el camino, ya lo vamos viendo, hay muertos, hay heridos, hay millones de desplazados, hay territorio destruido y, por supuesto, hay perjudicados. La pregunta sería, ¿hay beneficiados? ¿A alguien le está conviniendo que el conflicto dure tanto? Y si es así, ¿a quién? ¿Vos querés decir Odessa? Sí, a ver. Yo creo que uno le beneficia, pero uno tiene menos daño que otros. Rusia le conviene más que Ucrania, que se conoce, porque Ucrania tiene mucho menos fondos y también es un país Estados Unidos que ha comunicado hace poco que se está quedando sin fondos también. Creo que si se toca, va a ser un beneficio para Rusia que para Ucrania, pero no tanto como se había planteado al inicio. No tanto por el hecho de que muchos países de Europa no quieren comprar nada de represalia, Rusia no quiere comprar su gas, para seguir dando fondos, aunque muchos ya siguen comprándolo porque no tienen manera de hacerlo. Pero en el punto económico también es beneficioso. Es perjudicial. Bien, ahora, sin ánimo de spoilear. No estamos hablando solo de Rusia y de Ucrania. Pero también para el exterior, por ahí conviene un poco, por ejemplo, para la exportación.
para que lo analicen. El país en el cual van a estar como representantes se beneficia potencialmente de que la guerra y todos sus efectos se extiendan en el tiempo, o sale, como vienen diciendo los chicos, perjudicados como Ucrania o Rusia, porque a esta altura lo único que te comentaría, Guadalupe, es que la guerra relámpago ya pasó. Una guerra relámpago dura no más de 2 meses. La intervención militar. Cuando los encontró Rusia, que no era lo que planeaba, sino que, bueno, como otro país a Ucrania, no vamos a hacer como lo planeó. Una noticia que España vio cargamentos de granadas, inclusive en Por eso, a ver, en las noticias van a encontrar un montón de cosas. El tema es que no se distraigan con la parafernalia, no sé si conocen la palabra, de ver cuántas armas se están usando, cuántos soldados están interviniendo, porque eso no es necesario para nuestra discusión. Nuestra discusión tendría que pasar por cómo resolvemos esto, pero antes que eso, queremos resolverlo. Hay países que sinceramente tienen una posición tomada para resolver el conflicto o prefieren, por la carga que está generando a nivel internacional en todo ámbito, que esto se prolongue. ¿Les sirve? No les sirve. Y la segunda pregunta, que incluye, por supuesto, lo que estamos diciendo del medio ambiente. ¿Cómo me afecta a mí, que estoy en las antípodas de Ucrania, geográficamente hablando, en el mediano y largo plazo? Yo, que no soy necesariamente un actor directo en el conflicto. Yo que represento estoy pensando en los países grandes, Barbados, Papúa Nueva Guinea, los Estados Federados de la Micronesia. ¿Me afecta o no me afecta lo que está sucediendo en Ucrania? ¿O me beneficia? En el mediano y largo plazo, ¿qué puede pasar? Insisto, estas preguntas para estudiantes, para profes, buscan intentar expandir la investigación. Que no se queden solo en encontré tal y tal noticia y por tanto va. Sino, busquemos la posibilidad de entender que nuestro trabajo por un día y medio va a ser resolver o intentarlo los conflictos que hay a nivel internacional. Esa es la función del Consejo de Seguridad. Una cosita más. Este trabajo yo no lo puse al final porque esta es la última diapositiva. Este trabajo no sabemos si va a ser el último del cual van a participar. Ojalá sea el primero. Y ojalá sea el primero de una serie de decisiones que pueden llegar a tener que tomar en la vida. En mi caso, cuando la conocí a Alejandro el primer año, no voy a ser directamente responsable. Pero yo no sabía qué quería estudiar probablemente. Ahora, a partir de estos trabajos me definía saber qué quería estudiar. Y hasta la actualidad estoy convencido, no sé si ha sido tu caso también, de que lo que he estudiado aporta al entendimiento de poder hacer de este sistema que habitamos todos algo mejor. Nadie le quiere tirar la mochila de la responsabilidad por lo que se viene, quédense tranquilos. Pero tengan claro que empezar a intentar resolver los conflictos desde ahora y en esta especie de simulaciones es algo que se valora. Y no solo lo digo yo o los propios. Naciones Unidas ya tiene legislado en su sistema que los modelos de Naciones Unidas vienen a ser útiles para fomentar y propender a la cooperación internacional y al logro de la paz. Búsquenlo en las resoluciones de Asamblea General. Quiere decir que dedicándonos a esto, estamos haciendo algo muy valioso. Estamos destinando tiempo, estamos destinando cabeza, estamos destinando energía a intentar, aunque sea, solucionar los conflictos que se producen. ¿Los vamos a solucionar nosotros? Ojalá. Por lo menos nuestro compromiso es entenderlo. Yo creo que el primer paso hacia una especie de solución es poder entenderlo, saber hasta dónde uno puede ir llegando.
chicos, chicas. Entiendo que acá hay muchos alumnos del industrial, pero hay también, por suerte, algunos Más del 50% no son del no son del industrial. Bien. Quiere decir que este proyecto está trascendido. Agradezco a Irene que también nos está acompañando en una de las escuelas. Nada, bienvenido, bienvenida. El modelo ya más o menos está empezando, así que vayan poniéndose en cabeza de esa cuestión. Este trabajo apunta solo al Consejo de Seguridad, pero podríamos aplicarlo de la misma manera para la Asamblea General. La idea de entender el tema o sus principales implicancias, manejar las regulaciones que existen a nivel internacional y plantearme preguntas que intenten ampliar la exploración acerca del tema, tendría que ser una estrategia que tendría que aplicar todas las generaciones. No es un manual de cómo hacerlo. Yo no lo hacía así cuando tenía su edad. Es una sugerencia de alguien que estuvo allá y que ahora se para de este lado. ¿Sí? Ojalá les haga servir. Sí. Yo lo que más o menos opino es si, o sea, probabilidad de poder ganar, no saber, si Rusia llega a ganar, puede existir la posibilidad que Europa como que se cambie el agua, como se hace con Rusia y volver a tener como esa parte de petróleo No me sale más que preguntarte qué sería ganar. ¿Qué sería ganar? que Rusia tendrá, o sea, que cumple lo que quiere, por así decirlo. ¿Y qué quiere? O sea, el territorio que ¿Quiere expandirse Rusia? El interés geopolítico, esto lo han visto, pasa que vos ya estás un poco más avanzado en ese sentido, pero lo han visto los chicos y las chicas atrás, todas las profes de acá en el cual, hace un par de semanas. La geopolítica vendría a determinarnos que los intereses estratégicos pasan alrededor de recursos naturales, cuestiones en algunos casos económicas, pero sobre todo la posición de las fronteras del Estado que conocemos. ¿Podríamos tener claro exactamente que Rusia a esta altura tiene solo intereses geopolíticos en la región? Sin ir más lejos. No les quiero spoilear mucho. Bueno, Rusia está interviniendo en la mayoría de golpes de Estado que se están produciendo en África. De esa manera afecta directamente a la provisión de recursos que está habiendo desde África hacia Europa, principalmente Francia. ¿Tiene fronteras en ese sentido Rusia a esta altura? Hay conflictos que no los podemos ver únicamente en el espacio geográfico donde se nos están presentando, sino que los intereses nos llevan a un montón de otros lugares. Y en ese sentido, la globalización, el mundo virtual en el cual ustedes nacieron y vivimos, ¿presenta solamente las fronteras geográficas como límite? ¿O la discusión ya viene desde hace rato por control de redes sociales, desarrollo de inteligencia artificial, hackeo sistemático de cuentas de bases de datos de los otros países y ni hablar de información militar? Por eso lo preguntaba, no solo para Rusia y Ucrania, pero tendría que ser punto de partida. ¿Se benefician de un conflicto a largo plazo? Y si querés ir un poco más allá, ¿quieren ganar? Si pudiéramos definir ganar como control del territorio solamente, o quieren ganar de otra manera. Y lo otro que tampoco hay que pensar todo el tema de ganancias, de beneficios a través de los estados. Hay empresas privadas que cuando uno abre el panorama, las beneficiarias no es un estado en particular, sino una empresa multinacional que resuelve sobre algunas situaciones, sobre todo vinculadas a empresas constructoras, que les conviene mantener conflictos porque después ellos entran como parte de la Reconstrucción, claro. Claro, exactamente. ¿Se entendió más o menos? Sí. En general, para cualquiera. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Profe? Un agradecimiento. Una hora y media. 1 hora y media justa. Era lo que habíamos dicho. No le